el tema que le hemos puesto ahí. Vamos a contrarrestar una herejía. Un pastor, ustedes ya lo conocen, ya lo han oído, llamado Carlos Rivas. He hablado de una herejía tremenda y terrible acerca de que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que la iglesia va a conocer al anticristo. No sé, tal vez piensa que también la iglesia va a saludar al anticristo o se va a hacer amigo del anticristo. Cuántas cosas, hermano. Es una herejía tremenda y terrible, y en este programa vamos a tener que hablar de eso, porque usted sabe, a veces uno quiere mantenerse lejos, aleluya, de estos temas a veces controversiales, gloria al Señor, pero tenemos un pueblo, una gente que está viéndonos también por redes sociales y nos hacen preguntas, nos preguntaron sobre eso que dijo este varón llamado Carlos Rivas, diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación, y luego lo vemos a él como un escatólogo, según él, un maestro tratando de hablar, de explicar, gloria a Dios, sacando textos fuera de contexto para tratar, aleluya, de imponer, ¿verdad?, sus interpretaciones con referente a ese tema. Quiero contrarrestar, porque bíblicamente, ya lo hemos hablado en otras muchas ocasiones, hemos hablado sobre que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Usted me está escuchando, yo quiero que usted me escuche esta tarde, todos los hermanos. La iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia que guarda la palabra de su paciencia, como lo vamos a leer ahorita, esa iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pero Carlos Rivas se ha hecho viral ahorita en las redes sociales y ha habido una controversia tremenda, gloria a Dios, por ahí, y él dice que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, y ha dicho que todo lo que predicamos, hermano, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, nos ha llamado, hermano, hasta con malas palabras, hasta insultos, gloria a Dios. Vamos a ver a través de las escrituras, porque es la palabra de Dios. Carlos Rivas tiene razón de que él se va a quedar en la gran tribulación. Él tiene razón, y toda la gente que lo sigue, toda la gente que creen en sus interpretaciones, toda la gente que aún colabora y apoyan a él para que esté diciendo cuanta herejía a través del internet, toda esa gente también, esa gente sí se va a quedar a la gran tribulación, porque una persona contenciosa, pleitista, ofensiva, mal hablado, una persona soberbia, bochinchera, busca pleito, como lo ha sido este varón últimamente, hermano, no hay manera de que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Esta persona sí se va a quedar en la gran tribulación. Esta persona sí va a conocer al anticristo. Esta persona, yo no sé, yo creo que se va a arrepentir hasta la hora que esté en la gran tribulación, porque, hermano, de lo contrario, antes no creo que se arrepienta, porque es soberbio, porque se le mira la soberbia terriblemente a este varón. Gloria al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a leer la palabra, Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Es un texto que él, hermano, tuerce, es un texto que él malinterpreta, saca de contexto, aleluya, y lo usa como un pretexto. Dice el texto en el nombre del Señor: por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. Y vamos a tener en esta hora el estudio de la palabra de Dios, Biblia, papel y lápiz. Primeramente, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Juan, ¿verdad? Dios le está revelando sobre la iglesia de Filadelfia. Después vamos a ver el contexto para que vayamos entendiendo sobre por qué Dios le dijo que iba a librar a esta iglesia. Gloria al Señor. Pero queremos, hermano, primeramente yo quiero, hermano, compartir esta palabra, gloria a Dios, aleluya, y que vamos a desmentir primeramente cuáles son los argumentos de todos aquellos hermanos que se basan, textos bíblicos que ahora fuera de contexto, para basarse y para decir que la iglesia entonces va a atravesar por la gran tribulación, porque hoy se han levantado un montón de predicadores por las redes sociales, mi hermano, aleluya, que se están presentando como la última Coca-Cola del desierto. Ellos se están presentando como los que ahora son los de las revelaciones, y están diciendo ellos: es que tanto tiempo que nos estaban engañando, tanto tiempo que creíamos en esta mentira. ¿Cuánta gente se está levantando hoy por las redes sociales a desmentir muchos temas? No solamente este varón Carlos Rivas, sino que muchos otros predicadores más. Anunciamos el nombre porque ya es viral, ya se ha vuelto viral todo esto, gloria
gloria a Dios, aleluya. Y yo creo que usted que me está escuchando esta tarde, usted también ha llegado a su mano ese video de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hoy, en este tema, en este mensaje, vamos a contrarrestar esa herejía, porque es una herejía, además es una apostasía. Todo esto han caído en apostasía, Primera de Timoteo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos de ellos se han desviado, se han apostatado de la fe, se han apartado de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos creían anteriormente. Antes ellos creían en esto y hoy lo están negando. Y hoy lo están, hermano, imponiendo y lo están negando y están diciendo que todo lo que hemos estado predicando, hermanos, desde los primeros siglos, los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, a través de la historia, todo lo que se ha predicado sobre el pretribulacionista, el pretribulación, aleluya, es la creencia que tenemos todos nosotros de que la iglesia, hermano, aleluya, va a ser arrebatada antes que comience el tiempo que la Biblia le llama la gran tribulación. Hermano, Mateo capítulo 24 verso 21, Jesucristo dijo esta palabra: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido ni la habrá desde que hay hombre aquí en la tierra. Esto están diciendo que la iglesia de Jesucristo va a pasar ese tiempo de gran tribulación, torciendo así muchos textos de las escrituras deliberadamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy vamos a desmentir esto. Primeramente vamos a tomar los argumentos de ellos. ¿A dónde se basan ellos? ¿Cuáles son los textos que según ellos dicen, aleluya, que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Mateo capítulo 24 verso 15. Vamos a ir allá. Vamos a desmentir primeramente esos textos que son malas interpretaciones que ellos usan. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Escuche. Recuerde usted que la gran tribulación es llamada la angustia de Jacob. Las 70 semanas de Daniel, que fue uno de los 3 grandes profetas escatólogos, hermanos, que se encuentra en las escrituras. Y Dios fue el que le reveló esta semana a Daniel. Dice que cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar, mas hay de la que estén encinta. Verso 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Todos los predicadores que hoy están torciendo la Biblia y están diciendo que la iglesia pasa la gran tribulación, están tomando pasajes como esto, aleluya, para decir ellos, hermanos, que la iglesia va a pasar. Porque aquí encontramos a Jesús dando unas instrucciones, aleluya, unas instrucciones de cómo van a actuar, o tienen que actuar, o lo que tienen que hacer todos aquellos que se encuentren en la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Está dando unas instrucciones, pero ellos aplican que estas instrucciones son para la iglesia. Pero les tengo una mala noticia: están torciendo la Biblia, el texto. Alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que toman Mateo 24, 15 en adelante para decir que la iglesia, hermano, va a pasar por la gran tribulación, son personas superficiales que no profundizan en la escatología. Son gente que no son expertos en la escatología. Alabado sea el nombre del Señor. Son personas que ni siquiera, hermanos, conocen y han estudiado la escatología. Pasan por encima y hablan cuantas cosas de lo que ellos no conocen. Porque si ellos supieran, aleluya, y si hubieran estudiado, si fueran expertos en la escatología, entonces entendieran que en la escatología, hermano, hay una regla exegética que muestra y que enseña que el Dios de los cielos tiene 2 pueblos, no uno. Dios tiene 2 pueblos. Y ya te voy a mostrar cuál es el pueblo que está hablando Mateo capítulo 24 versículo 15. Este varón, hermano, Carlos Rivas, del que estamos hablando ahorita, contrarrestando la herejía que él habló de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, según él sale desmintiendo, según él sale contrarrestando
y echando abajo, según él, el argumento de que Dios tiene dos pueblos. Él presenta dos pasajes bíblicos. Vamos a ir allá. ¿Cuáles son los dos pasajes bíblicos que presenta él? Número uno, presenta Gálatas, capítulo 3, verso 28. Dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dice él, ve. Estos pasajes, la misma Biblia ya le está diciendo la mentira de que Dios tiene dos pueblos. Estos pasajes bíblicos nos están mostrando que Dios, hermano, ya no tiene dos pueblos, o que un pueblo desapareció. Estos pasajes bíblicos lo que está mostrando, Pablo lo que está contrarrestando, aleluya, el pensamiento judío que se creían ellos, que solo ellos eran salvos, que solo ellos eran la nación de hermanos de Dios, que solo ellos eran los de la promesa. Y Pablo está diciendo: ya no hay judío ni griego, ni gentiles, ya no hay, aleluya, varón ni hembra, ya no hay libre ni esclavo, aleluya, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Aquí Pablo está diciendo, gloria a Dios, hermano, que aunque son dos pueblos diferentes, Dios tiene dos pueblos. Es la nación de Israel, el Israel material, y tiene también, aleluya, a la iglesia de Jesucristo. Que aunque son dos pueblos, Dios, por medio del Mesías, por medio de la salvación, por las promesas de Dios, entonces Dios ha hecho un pueblo. Pero eso no significa que no sean dos pueblos. Luego agarró Efesios capítulo 2, verso 12. Vamos allá. En Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta de qué está hablando el texto, hermano? En aquel tiempo estabais lejos. Está hablando de que los gentiles estaban lejos. No había oportunidad para nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y estamos ajenos de los pactos, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de un acercamiento. Está hablando de que la misma oportunidad que tuvo Israel de salvación en cuanto al Mesías, también hoy la tiene la iglesia. Verso 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, Dios tiene dos pueblos, y de ambos pueblos lo que Dios hizo es, hermano, derribar la pared intermedia, todo lo que nos estaba dividiendo, todo lo que estaba provocando problemas, contienda y pleito. Eso es lo que estaba diciendo el versículo. Alabado sea el Señor. Verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Desde un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. De esto está hablando el apóstol Pablo, de reconciliarnos, hermanos, a ambos pueblos. No está diciendo que un pueblo desaparece, o que Israel desaparece, o que los gentiles desaparecen, y de los dos va a ser uno solo en cuanto a una nación, hermano. No, está hablando en el sentido espiritual. Está hablando, gloria a Dios, que venimos a ser uno solo en cuanto al Mesías, en cuanto a la reconciliación, en cuanto a las promesas. Ahora somos partícipes. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. De eso está hablando. Pero aunque nosotros somos dos pueblos, y aunque Dios ha hecho de estos dos pueblos un solo, eso no significa que el trato que Dios tiene, el plano de Dios que Dios tiene, haya cambiado. No, el trato de Dios para con cada pueblo es un trato diferente, y está claro en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, que eso lo vamos a estar probando también en esta hora, bíblicamente hablando. Alabado sea la gloria del Dios Todopoderoso. Dios tiene dos pueblos, y de los dos pueblos ha hecho uno, porque ha acercado y ha reconciliado con Dios al que estaba lejos, al que no tenía la promesa, al que no tenía los pactos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero nosotros somos como el matrimonio. El matrimonio se casan, y el Señor dice: y vendrán a ser una sola carne. Pero vendrán una sola carne. Pero si usted le quita la ropa a los dos, son totalmente diferentes.
O sea, nosotros somos una sola carne en el sentido espiritual, gloria a Dios, pero hermano, literalmente nosotros no somos uno, literalmente somos diferentes, más cada pensamiento de cada uno somos diferentes. Así es Israel con la iglesia. Dios tiene dos pueblos, de estos dos pueblos ha hecho uno, pero Dios tiene un trato especial en el plano de Dios, un trato diferente como para con Israel y también para con la iglesia. Por ejemplo, con Israel, ¿cuál es el propósito de Dios con Israel? ¿Cuál es el trato que Dios tiene para con Israel? ¿Cuál es el plano, el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios promete a Israel? Dios le prometió a Israel la tierra prometida. La promesa de Dios para con Israel es terrenal, lo dice la Biblia, Génesis capítulo 17 verso 8. Mire cómo dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Esto le está hablando a Abraham. El contexto de este pasaje le está hablando a Abraham, donde Dios le promete a Abraham que a su descendencia le va a dar la tierra. Mateo capítulo 5 verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios tiene un trato diferente con Israel, aleluya, y un trato diferente con la iglesia. Con Israel es material, es terrenal. Con la iglesia es celestial, y eso lo podemos probar con la Biblia, es celestial. Dice Mateo capítulo 5 verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Se da cuenta que la promesa de Dios para la iglesia no es terrenal, es celestial? Filipenses, el apóstol Pablo lo confirma en Filipenses capítulo 3 versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También encontramos primera de Pedro 1, 4 y 5, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Aleluya. Hay un trato diferente. Dios tiene un trato para con Israel. Dios tiene un trato, aunque somos un pueblo unido en Cristo, en cuanto al Mesías, en cuanto a los pactos, en cuanto al reconcilio, en cuanto a los privilegios. Pablo dice: ya no hay judío ni griego. En cuanto a los privilegios, varón ni hembra, ni libre ni esclavo. En cuanto a los privilegios, en cuanto al Mesías, eso no significa que nosotros ahora somos israelitas materialmente. No somos israelitas materialmente. Seguimos siendo el pueblo gentil. Espiritualmente hablando, somos uno, pero seguimos siendo gentiles, y ellos siguen siendo israelitas. Y hay unas promesas, un trato diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Volvemos entonces a Mateo capítulo 24 verso 15. ¿Por qué decimos que este pasaje de Mateo 24, 15 no está hablando con la iglesia? Estas instrucciones no son para la iglesia. Estas instrucciones que habla donde habrá gran tribulación, la cual no la ha habido ni la habrá. Ahí Mateo 24, 15 en adelante está tratando con la nación de Israel. Esta instrucción son para Israel. Israel, meramente para Israel. La nación de Israel, no para la iglesia. Dice Mateo, vamos a leer el versículo otra vez. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Daniel habló de las profecías de la escatología, habló de las 70 semanas, de la angustia de Jacob, del proceso que va a pasar los israelitas. Verso 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea no está hablando con gentiles, está hablando con israelitas. El verso 20 te lo comprueba. El verso 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Yo te pregunto a ti en esta tarde, aleluya, si le has creído esta mentira de que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿De quién está hablando aquí? Aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque el verso 20 dice que oraran para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quiénes son la nación que guarda el día de reposo? A quien Dios le dio como un día perpetuo. Alabado sea el Señor. Fue Dios que se lo dio a Israel. Israel fue que recibió el mandamiento de guardar el sábado, el día de reposo. ¿Quién es el que guarda el día de reposo hoy? Es la nación de Israel. Entonces el verso 20 claramente te enseña y te dice que el que va a pasar por la gran tribulación es la nación de Israel. Israel. Lógicamente que vamos a ver también con todos los que se queden, los que no están bien, los que no están viviendo la palabra. Los que se van a ir es la iglesia verdadera, la iglesia que esté como la iglesia de Filadelfia, la iglesia que esté guardando la palabra de su paciencia. Ya vamos a regresar ahí. Entonces, hermano, esta porción de la Biblia está hablando, aleluya, que los que se quedan, los que van a tener, los que tienen esta instrucción, cómo ellos van a actuar en los tiempos de la gran tribulación, es la nación de Israel. La iglesia no guarda el sábado, porque la iglesia, hermano, nada tiene que ver con el guardar el sábado. La iglesia nada tiene que ver con guardar el sábado. Colosenses, el apóstol Pablo lo enseñó, capítulo 2, verso 14 y verso 17, que dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, ni en comida, ni en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿para quién? Para Cristo. ¿Se da cuenta? La iglesia nada tiene que ver con el día de reposo. La iglesia no guarda el sábado. El reposo se llama Jesucristo. Nosotros que le seamos fieles a Dios, que guardamos la palabra de su paciencia, ya estamos en el reposo de Dios. Pero los que recibieron como algo perpetuo, hermanos, de Dios con Israel, el mandamiento de guardar el día de reposo en Israel. Por eso dice que su huida, que oraran para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ellos está tratando el contexto de Mateo 24. Realmente, directamente, no se refiere a la iglesia de Jesucristo. Se refiere a la nación de Israel. Ese es el trato que Dios tiene. Ese es el plano. Eso es lo que Dios ha establecido a través de la palabra. Entonces este argumento, hermano, cuando alguien ocupa este argumento para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, está mostrando su gran ignorancia, su ignorancia bíblica. Y cuando alguien no ha profundizado en la escatología, mejor tiene que quedarse callado. ¿Cómo se va a poner a estar hablando cualquier cosa en internet? Y mucha gente que también, hermano, aleluya, lo sigue. Otra prueba bíblica que según ellos aparentemente habla sobre que la iglesia va a pasar la gran tribulación es Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. ¿Qué dice ahí? Dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ese es el segundo argumento. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dicen ellos: ve, ahí está. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice que nosotros seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y las trompetas, dice, que habla aquí, es la trompeta de Apocalipsis, la séptima trompeta. Las trompetas de Apocalipsis está hablando que son trompetas de juicio.
Y cuando habla, menciona en la última trompeta, que es la séptima trompeta, está hablando después que termine ya todos los juicios que han caído, hermano, uno tras otro, ahí sobre los moradores de la tierra. Entonces ellos dicen, a la final trompeta, malinterpretan que la palabra final trompeta, que habla Primera de Corintios, son la séptima trompeta de Apocalipsis. No, falso, mentira. Cuando el apóstol Pablo habla a la final trompeta, está dando marcadamente de cuál trompeta está hablando. No está hablando de las trompetas del Apocalipsis. No está hablando de las trompetas del capítulo 7 de Apocalipsis. Porque el versículo, hermano, lo dice. Dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿De qué trompeta está hablando entonces Pablo? De la trompeta de Dios. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 16, dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, aquí hay detalles que tenemos que ver para no perdernos en esos temas. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, que las trompetas de Apocalipsis, que hablan de las trompetas en la ira, son trompetas de ángeles. ¿Quiénes tocan la trompeta en Apocalipsis capítulo 7? Son los ángeles, son los que tocan la trompeta. Las trompetas del arrebatamiento de la iglesia no son los ángeles que la van a tocar. Es Dios mismo. Por eso es que el verso de Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, Dios el Señor mismo. Es Dios mismo. La trompeta esa la va a tocar Dios mismo. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y la de juicio, la de la ira de Dios, va a ser los ángeles. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia que hay? Entonces, de manera que la final trompeta que habla Pablo en 1 Corintios 15, 51, 52, no se está refiriendo a las trompetas de los ángeles, se está refiriendo a la trompeta que Dios mismo va a sonar. A esa trompeta. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dios mismo. Dios mismo. Otra porción de la Biblia que dicen ellos. Entonces va a tocarse la trompeta y los ángeles, dice, levantarán de los cuatro extremos de la tierra. Los ángeles van a reunir a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Tampoco habla de la iglesia. Tampoco habla de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia no van a venir ángeles a reunir a nadie. En el arrebatamiento de la iglesia dice que Dios mismo, es Dios mismo, no va a enviar a nadie, no va a enviar a los ángeles, es Dios mismo que va a venir a arrebatar a su iglesia. Y vamos a reunirnos en los aires con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Es Dios mismo. Y la que va a reunir a los cuatro extremos de la tierra son los ángeles. Entonces enviaré a mis ángeles, dice el Señor. Enviaré a mis ángeles a reunir a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Entonces, a esos que va a reunir el Señor ahí, no se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la iglesia que va a desaparecer en el arrebatamiento de la iglesia. Porque Israel es parte de la iglesia. Los que se queden y reconozcan a Jesús en el tiempo de la gran tribulación, también, hermanos, son parte de la iglesia. Pero los que van a viajar son los que guardan la palabra de su paciencia. Es esa iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Tampoco estoy diciendo que hay varias iglesias, hay una sola. La iglesia como asamblea, como que se reúne. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces estamos desmintiendo, hermanos, esos argumentos que están mal interpretados. Otro argumento que tienen, hermanos, es 2 Tesalonicenses. ¿Qué dice la Biblia en 2 Tesalonicenses? No lo anotamos aquí. Vamos a buscarlo entonces aquí. Vamos a buscarlo porque no está anotado. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1 en adelante. El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note, estos detalles son importantes. Y nuestra reunión con Él.
Os rogamos, hermanos, está hablando de dos eventos en uno. No está hablando del mismo evento. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo le va a dar instrucciones y nuestra reunión con Él. Verso 2. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Cuidado, no te dejes mover, porque estos se están presentando como los de las revelaciones finales, y que ahora ellos son y los demás están errados. Se creen que ellos son, pero están falseándolo y torciendo la Biblia. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aleluya. No vendrá, dicen ellos. Ve que no va a venir. El anticristo no puede venir. Amén. Dice la iglesia, dice que el Señor no vendrá. No vendrá, dice, antes que se manifieste el anticristo. Mira que ahí lo dice. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía en vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay dos detalles que usted tiene que entender en esta porción de la Biblia. Usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber esto. La iglesia de Jesucristo no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia de Cristo espera el arrebatamiento de la iglesia. Que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Y la segunda venida de Cristo es al final de la gran tribulación. Aleluya. El verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de la segunda venida de Cristo y está hablando de nuestra reunión con Él. Los eventos del arrebatamiento de la iglesia, todo lo que va a pasar en ese tiempo. No os dejéis mover fácilmente, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hijo de perdición, el anticristo. No vendrá, la segunda venida no vendrá. No vendrá la segunda venida de Cristo. No vendrá hasta que venga el hijo de perdición. Primeramente, hasta que venga la apostasía. Pero la segunda venida, pero el arrebatamiento de la iglesia fue antes. ¿Por qué fue antes? Porque el verso 6 lo dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se dé a conocer. O sea que el anticristo no va a venir, hermanos. Él no se puede dar a conocer todavía, porque hay alguien quien al presente lo detiene. Y esta es la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo junto con la iglesia. Hermano, ¿sabe qué? El anticristo está poniendo el freno en el carro, porque él quiere aparecer ya, él quiere surgir ya, darse a conocer ya. Pero la iglesia le está poniendo el freno. Él está poniendo el pie en el acelerador, en el acelerador. Ya quiere aparecer, ya quiere rápidamente aparecer, pero la iglesia le está poniendo el freno, el pie en el freno. No puede aparecer mientras la iglesia esté aquí. Mientras la iglesia esté aquí, los que guardan la palabra de su paciencia no pueden aparecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta a su vez, el verso lo dice, hermano. Aleluya. Verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo? Hasta que a su vez sea quitado. La iglesia tiene que desaparecer antes. Sí, aunque usted no lo crea, aunque muchos se burlen y le hablen y le pongan tantas cosas, rapto secreto, y se carcajeen y se burlen y todo, y llamen lo que usted quiera llamar, pero la iglesia tiene que desaparecer para que el anticristo se dé a conocer. Eso es lo único que está permitiendo que el anticristo no se ha dado a conocer todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, mi hermano, porque la iglesia de Jesucristo
Se ve en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento, en el griego arpazo. Sobrecogido, sobretomado, quitado de en medio. Hay una gran diferencia del arrebatamiento y lo hemos enseñado y predicado. Una diferencia del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia. En la segunda venida, Jesús viene con la iglesia. En el arrebatamiento es antes de la ira. La segunda venida de Cristo es después de la ira. En el arrebatamiento es antes que venga el anticristo. En la segunda venida de Cristo es después del anticristo. La segunda venida de Cristo. Aleluya. En el arrebatamiento la iglesia sube soltero. En la segunda venida viene casado con la iglesia. En el arrebatamiento se va la iglesia y viene como ladrón en la noche. Nadie lo va a ver. Por eso dice, será un abrir y cerrar de ojo. Al párpado de una pestaña, en fracciones de segundo. Por eso que nadie se va a dar cuenta. En la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá. Y todo mundo que se dé cuenta que va a estar en la gran tribulación, ya va a saber cuándo va a venir Cristo, cuando termine la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia, no hay día, ni hora, ni fecha. Nadie lo sabrá. Hay una gran diferencia. Rápido, voy a dar las pruebas bíblicas, porque ya el tiempo nos está avanzando. Rápido, voy a dar las pruebas bíblicas de que la iglesia va a ser librada de esto. Escuche. En los tiempos de Noé hubo un diluvio, un juicio, representado el diluvio, el juicio, capítulo 6 de Génesis. Entonces, Noé fue guardado en un arca. Y aunque pasó el diluvio, fue guardado en un arca. Y muchos dicen, la iglesia va a pasar porque Noé representa a la iglesia. No, Noé no representa a la iglesia. Noé representa a Israel, que se va a quedar en la gran tribulación. El que representa a la iglesia es Enoc, capítulo 5. En el capítulo 5 de Génesis, porque Enoc fue raptado. Hermano, fue arrebatado antes que comenzaran los juicios de Dios en la gran tribulación, ahí en el diluvio. Porque Enoc aparece en el capítulo 5 y el diluvio aparece en el capítulo 6. Noé representa a Israel, pero Enoc, la iglesia está representada en Enoc, que es raptada antes que comience el diluvio. Gloria al Señor. Otra prueba bíblica. Vamos a ir allá. Estamos mostrando las pruebas bíblicas antes que el tiempo se nos termine, porque ya se nos está terminando el tiempo. Bendito sea la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ir allá. Aleluya, aleluya, aleluya. Otra prueba bíblica. Génesis capítulo 19, verso 21 y 22. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica, y sobre esto, y no destruiré a la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice la Biblia que Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma. Ese era un juicio. Pero Lot, hermano, le había pedido como súplica escapar y estar en un lugar seguro, en una ciudad por allá, aunque sea pequeña. Y Dios le dijo: aleluya, vete, váyase a esa ciudad, porque nada podré hacer hasta que tú estés a salvo. La ira de Dios, la gran tribulación, no es para la iglesia. No puede comenzar la ira de Dios hasta que la iglesia esté a salvo por allá. Alabado sea el Señor. Entramos bíblicamente con las pruebas bíblicas. Vamos a mencionar pasajes de la Biblia que nos muestra que la iglesia no va a pasar ese tiempo de angustia. Mire cómo dice Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esta es una responsabilidad del creyente, estar velando para que seamos, dice, tenido por digno. ¿De qué? De escapar. Dice Carlos Rivas, es que el texto no dice escapar ni quitar, dice solo guardar. Ahí está diciendo que escapar, quitar.
Gloria a Dios, aleluya, de la ira. Ahora lo que vamos a leer, note usted lo que vamos a leer. El Señor nos va a librar de la palabra de. Es una palabra que se come. Muchos que estudian estos textos y quieren contrarrestar estos versículos. La palabra de te dice que te va a quitar de. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No dice que nos va a librar en la ira. Si dijera que nos va a librar en la ira, entonces entramos a la ira, entramos a la gran tribulación, nos mete a la gran tribulación. Pero el texto no dice que nos va a guardar en la ira, dice que nos va a guardar de la ira, que son dos cosas totalmente diferentes. Nos va a guardar de la ira. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos ha puesto a nosotros para ira. Si tú guardas la palabra de su paciencia, Dios te ha prometido guardarte también. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Otra vez dice de la ira. No dice en la ira, dice de la ira. Ahora aterrizamos a Apocalipsis, donde leímos inicialmente Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El texto dice: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Esta palabra el Señor se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia fue una de las mejores iglesias que hubo en Asia Menor, ahí en Apocalipsis. De todas las iglesias, Filadelfia fue una de las mejores. La que estaba viviendo bien la palabra, la que estaba guardando, la que estaba velando, la que estaba en todo tiempo, la iglesia de Filadelfia. En el verso 10 dice: por cuanto has guardado. Aquí tuerce este varón llamado Carlos Rivas y dice que la palabra guardar, hermano, es clara según él, ¿verdad? Que la palabra guardar significa, según él, proteger nada más, custodiar. Pero guardar y proteger y custodiar, ¿de qué? ¿En qué nos va a guardar el Señor en la gran tribulación? Si la iglesia se queda en la gran tribulación, ¿en qué nos va a guardar? Si el anticristo va a hacer persecución contra ella, va a perseguirlos, va a tener una terrible persecución, va a intentar poner el sello de la bestia, va a tratar de torturarlos, masacrarlos, y al final le va a cortar la cabeza, porque son los que van a salir de la gran tribulación, los que van a salir de la gran tribulación, los que van a ser salvos. ¿De qué nos va a guardar el Señor entonces? Si significa solamente proteger, ¿de qué? Pero él no quiso leer el diccionario bíblico, pero aún el diccionario que él habló dice así completo, porque no solamente da una definición corta, dice, hay más, dice la definición, que la palabra guardar significa cuidar, preservar de daño. Dice, poner algo donde esté seguro. Eso es lo que significa la palabra guardar. Poner en un lugar, poner algo donde esté seguro. Es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Va a sacar la iglesia de la gran tribulación y la va a poner donde esté seguro. Vamos a estar con él reunidos en los aires. El Señor va a estar con la iglesia, la va a tener guardada, protegida. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la espera de su Señor, de su venida, de su Señor, de su regreso. La espera de su regreso, eso es la paciencia. La paciencia es la espera de su regreso. Todos aquellos que estén esperando su regreso van a ser arrebatados. Van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, a fracciones de segundo. Eso es lo que habla el texto, la Biblia, la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de. Note esta frase, de. Escuche, si usted este detalle lo pasa por alto, va a caer en herejía y va a enseñar mentiras, como están enseñando ahora estos que han apostatado de la fe. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. No cabe eso en la Biblia, ni en la mente de Dios, ni lo creyeron los primeros padres. La iglesia primitiva, ni en la historia han creído eso. Siempre creyeron
en un arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación, porque es lo que va a dar inicio de la gran tribulación, es lo que va a hacer que el anticristo se dé a conocer hasta que la iglesia salga. Entonces dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de, no en. Si dijera en, entonces estuviéramos de acuerdo, pero dice de, la palabra de. No la borre de tu Biblia, no pase por alto esa parte. Escucha, dice la palabra de, nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Esta prueba no es para la iglesia, es para los impíos, es para el mundo entero, es para los que se queden en la gran tribulación, es para los que son sellados por el sello de la bestia, es para los que adoran la estatua o la imagen de la bestia. Es para ellos, ellos son los que van a ser probados, aleluya, con la gran tribulación en la ira de Dios. Y los que van a salir, los que habla Apocalipsis, los que salieron de la gran tribulación, ¿sabe quiénes son? Los millones y millones de evangélicos que andan viviendo una vida acomodada, que no andan bien con el Señor y se van a quedar en la gran tribulación. Y ellos saben, hermano, ellos saben que si se dejan sellar ya no tienen oportunidad alguna. Y ellos van a morir, muchos de ellos van a morir por el testimonio de Cristo, por la causa de Cristo. Ellos son los que van a salir de la gran tribulación. Así que la iglesia no pasará por la gran tribulación. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Es una mentira del diablo, es una mentira del diablo. No te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El tiempo se nos ha ido. El tiempo se nos ha ido. Dios te bendiga. Jesús te guarde, mi hermano. Y hasta la próxima, si la trompeta no ha sonado todavía.